La gracia de Dios es el tema que hemos estado viendo a lo largo de estos 8 meses. Y hemos visto desde el principio cómo Dios fue formando todo para que nosotros pudiéramos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero que al mismo tiempo para que nosotros pudiéramos pasar más adelante o llevar a los demás esas bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos mostró todo su plan, nos mostró todo lo que ha hecho, nos mostró nuestras necesidades, nos mostró su amor, nos mostró su misericordia. Y en estos últimos capítulos nos ha dicho, ahora es tiempo de que ustedes vayan y hagan lo que yo hice con ustedes. En el capítulo 15, versículos del 22 al 27 del capítulo 16, vamos a ver esta lección, la cual le he puesto, no te rindas. No te rindas. Han pasado, como les digo, hemos visto muchos detalles de la vida cristiana, muchos detalles, muchas cosas diferentes. Y Dios nos sigue diciendo, aún en estos momentos, en este final de la carta, hey, no te rindas. Nos va a mostrar cómo Pablo ha hecho muchas cosas, pero aún así sigue sin rendirse. Nos va a mostrar cómo le dice a la iglesia, hey, sigan ustedes haciendo lo que tienen que hacer, no se limiten, no se rindan. El propósito de esta historia, de este sermón, es aprender a que habrá muchas cosas que nos intentarán detener a nuestro ministerio, a nuestro cristianismo, pero hay que seguir hacia adelante, sin rendirse. Y Pablo nos muestra a través de su vida cómo es que lo podemos hacer. Luego de todas las historias maravillosas, de todos los momentos hermosos, llenos de muchas lecciones, hoy llegamos a este final, pero aún así la lección sigue diciendo, no te rindas. Aún hay muchas cosas que decir. Y aún en estos versos, aún en el capítulo 16, que para mí era sorprendente, una lista de nombres, ¿qué puedo aprender de allí? Aún allí hay cosas que nosotros podemos seguir aprendiendo. Es difícil mantener la fe en Dios cuando pasamos por un momento de dificultad, cuando las cosas no son a nuestro favor. Los problemas lamentablemente tienen el poder de alejarnos de Dios. Cuando nosotros los dejamos, nos pueden desviar de nuestro objetivo, de las cosas que realmente importan, y siendo llevados por los impulsos, nos olvidamos de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Con esta lección espero que nosotros podamos aprender a que siempre hay algo más que hacer, a que siempre hay alguien más a quien servir, a que siempre hay de alguien que defender la verdad, a que siempre tenemos algo en lo cual podemos estarnos empleando. Quiero que nosotros pensemos en las cosas que Pablo estaba haciendo, en las cosas que Pablo estaba por enfrentar, en las cosas que había enfrentado mientras estamos tomando el panorama general de lo que Romanos es. Recuerden que esta carta aproximadamente, no hay nada completamente definido, aproximadamente se escribió 5 años antes de que él se muriera, antes de que su vida terminara. Él pudo llegar a Roma, como lo está diciendo en estos versos. Hey, deseo de poder llegar allá con ustedes y ser de bendición por ustedes. Pudo ir, pudo predicar, pudo estar allí por un tiempo, según nos dice Hechos capítulo 28, hasta que después de eso su vida terminó. Pero cada uno de nosotros debe de estar pensando en lo que Pablo estaba viviendo, y quiero que ustedes lo vean de esa manera. Romanos capítulo 15, versículos del 22 al 33. Este pudiera ser el final, si ustedes se fijan, de la carta. Hasta en el versículo de 33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pareciera que allí terminó todo, pareciera que ya la carta llegó a su final, ya les dijo, hey, espero ir a ustedes, voy a hacer esto, este es mi itinerario, esto es lo que pienso hacer antes de llegar con ustedes, y luego ya voy con ustedes. Entonces, allá nos vemos. Pero después sigue el capítulo 16, y eso nos hace ver que había cosas aún más que decir. Pero en esta parte del capítulo 15, Pablo nos enseña a que no tenemos que rendirnos, a que tenemos que siempre estar pensando en cómo servir a los demás.
Me gustan mucho algunos puntos que nosotros podemos sacar de ahí, versículo 22, versículo 23. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué se había visto Pablo impedido de poder ir a Roma? Bueno, por lo que dice el capítulo 15 del versículo, en los versículos anteriores, en el versículo 18, en el versículo 19. Pablo tenía que ir a predicar a los gentiles, dice el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento. Pablo tenía tantas ganas de predicar la palabra de Dios, que aunque él tenía también el deseo de ir a Roma, él no se podía mover porque aún había gente a la cual predicar. ¿Cómo podemos no rendirnos? Podemos no rendirnos cuando estamos pensando en los demás, cuando estamos pensando en cómo servir a los demás, en cómo poder ayudar a los demás. Esto es algo que cuando lo perdemos de vista, nos enfocamos en nosotros y pensamos que ha sido suficiente. Pero Pablo nos enseña aquí que dice, hey, yo tengo mis propios deseos y yo tengo ganas de hacer cosas, pero tengo trabajo por hacer. Y como todavía hay lugares en donde tengo que predicar, y como todavía hay gentiles a los que yo les tengo que anunciar, entonces no puedo irme todavía. Pablo les comparte el itinerario de lo que Dios, de lo que Él estaba por hacer, pero de esta forma también les está mostrando el amor que Él tiene hacia las personas. Muchas veces la gente piensa en ser un gran misionero que va a muchos países a predicar, pero se olvida de predicar en donde Él está, en el núcleo que Él tiene, ser un predicador para su familia, ser un predicador para sus vecinos, ser un predicador para su colonia, para su ciudad, para las áreas que están alrededor de él. Hay veces que pensamos en cosas más allá de las que deberíamos de estar haciendo. Pablo nos dice, hey, yo he querido ir a ustedes, pero no he podido ir porque estoy aquí predicando. Y me es necesario estar anunciando a aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Cristo, y hablarles a aquellos que nunca habían escuchado. Me fue necesario predicarle a los gentiles, y en esto lo he estado haciendo esforzadamente. Pablo dice, lo he estado haciendo de tal manera que he predicado donde los otros no han predicado. He hecho las partes que no habían hecho antes, porque no me quiero mover de aquí hasta que les haya anunciado a todos quién es Cristo y las cosas que Cristo ha hecho para ellos. Esta debe de ser nuestra necesidad. ¿Por qué no me voy a rendir? Porque hay gente a la cual todavía hay que predicarle. No puedo descansar, no puedo echarme para atrás porque todavía hay cosas que tengo que hacer. Pero es que tengo que pensar en la necesidad que los demás tienen de Cristo para yo poderme dejar mover hacia esa necesidad. Pablo les está diciendo aquí, prediqué de manera, fíjense aquí, verso 19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él no se podía ir hasta no haber predicado en todos lados. Dice en el verso 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, estoy preparado para ir para allá. Él no se fue hasta que pudo haber anunciado a los que estaban cerca de él a quién es Cristo y las necesidades que los demás, que ellos tenían de este Salvador. No te rindas. Siempre piensa en qué más hay por hacer. Siempre piensa cómo puedes servir más. Siempre piensa cómo puedes bendecir más a las personas. No te canses de anunciar el Evangelio. Y si ya otro predicó allí, pues ve a otras partes donde no ha sido predicado. No te canses hasta verlo llenado todo. Sigue predicando a la gente. Sigue predicando del Cristo al cual tú has obedecido y el cual has entendido que todos los demás necesitan. Pablo se había dedicado todo este tiempo a establecer iglesias en todas las grandes ciudades.
comprendía, según algunos, que pues esto puede variar de muchas maneras, pero se dice que alrededor de unos 2.700 kilómetros son los que Pablo había recorrido, en los cuales había establecido congregaciones de la iglesia. Él se había dedicado a estar trabajando, y esta era su estrategia: enseñarles a las personas a buscar a Cristo, para luego ir y buscar otro grupo de personas, y luego ir y establecer otra congregación, y así andar haciendo o llenando el pueblo, la ciudad de quien es Cristo. Con estos textos Pablo no está diciendo que tocó en todas las puertas, que tocó, que le habló a todas las personas de una por una, pero sí está diciendo que se dedicó a andar por todos lados, que fue de una forma inalcanzable o una forma incansable, una forma dedicada a lo que estaba haciendo. Pablo quiere enseñarnos, o Pablo nos puede enseñar a través de este itinerario lo que nosotros tenemos que hacer. Este es un principio que siempre leemos en la Biblia, pero que no siempre lo aplicamos o le sacamos el provecho. Y tanto a principio, como en estos versículos, como a principios del capítulo 16, lo podemos ver. Esta parte del capítulo 15, versículos 22, es simplemente un itinerario. Pablo piensa ir a España, pero no ha podido ir, entonces va a ir a otros lugares primero, a entregar unas ofrendas, y luego ya pretende ir para allá. ¿Esto qué tiene de bueno para nosotros? ¿Cuál es la lección aquí? Es muy interesante, porque tenemos que recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y hago énfasis en ese todo, porque eso nos enseña que no solamente las partes donde vienen mandamientos, aún estas partes, en este itinerario o en este calendario de las cosas que Pablo iba a hacer, nos debe de dejar a nosotros una lección. Y la lección sigue siendo esta: predicar el Evangelio sin rendirse. Predicarlo por todos lados. Ser una bendición en el lugar en el que te encuentres, pero ser una bendición a través de predicar a Cristo. Que no haya una frontera o que no haya un camino, que no haya una oposición que te detenga, sino que tu gozo sea el apoyar a los demás, el estar con los demás hermanos y el seguir hablando de Cristo, el seguir predicando en todas las regiones acerca del Salvador al cual nosotros seguimos. Eso, pensar en todos aquellos que están perdidos, debe de hacernos a nosotros mover. Pensar en que hay gente que está muriendo sin Cristo, pensar en que hay gente que está sufriendo sin Cristo, pensar en que hay gente que está en riesgo sin Cristo, debe de ser a nosotros lo que nos haga cada día despertar y decir: necesito ir a hacer más. A veces nos hemos enfocado tanto en nosotros, en el yo personal, o me he esforzado o me he enfocado tanto en los que están aquí. Pero Pablo nos dice: hey, hay que salir y hay que ir a otras regiones, hay que ir a otros lugares, hay que seguir predicando, hay que seguir anunciando. Ya hemos venido nosotros, qué bueno que ya estás aquí, qué bueno que este lugar está lleno, todas las personas están aquí, pero aún hay más que hacer. Que nunca nos sintamos complacidos de lo que hemos hecho, al menos no de predicar el Evangelio. Que nunca sintamos que ha sido suficiente. Pablo dice: hey, yo ya no tengo nada más aquí, entonces me voy a ir a otro país, me voy a ir a otra región, porque ya lo llené aquí todo. Que ese sea nuestro interés, el de predicarles a las personas con esfuerzo, con ganas, acerca de quién es Cristo. Que aprendamos a no decir: ha sido suficiente con los folletos que he hecho, o con las veces que he invitado, o con las personas que he invitado. Que siempre tengamos razones para ir más allá. Que siempre tengamos deseos de predicar más y más. Porque esto es lo que la gente necesita. Y eso es lo que Pablo decía aquí: hey, para mí es un privilegio, no es una obligación, no es algo que a mí me imponen, ni es algo que sufro al hacer. Al contrario,
Es algo que disfruto hacer y que llevado por Cristo, llevado por el poder, llevado por todo lo que he aprendido de Él, la necesidad, la responsabilidad que Él ha puesto en mí, yo no puedo dejar de predicar. Y esto es lo que nosotros como cristianos deberíamos de estar sintiendo. Una gran necesidad de seguir a Cristo y de seguir anunciando a nuestro Salvador. Pablo dice, hey, yo he estado aquí en esta región. Algunos creen que Pablo escribió esta carta desde Corinto. Y él dice, yo he llenado aquí, en Corinto. Voy a Jerusalén y allá también voy a predicar el Evangelio. Después de allí pienso ir a España a seguir predicando el Evangelio, pero antes de llegar a España voy a llegar a Roma para seguir predicando el Evangelio. Porque esa era su necesidad. Él no andaba de viaje, no andaba tratando de conocer ciudades y de hacerse sentir famoso. Él sentía esa responsabilidad, decía, hey, yo voy predicando. A todos los lugares a los que yo voy a estar yendo, va a ser para ser de bendición a través del Evangelio. A través de que juntos aprendamos. Pablo era una persona que no solamente pensaba que él iba a ser bendición a los demás, sino que en cada lugar al que él llegaba, era un lugar en el cual él se iba a sentir bendecido de estar entre los hermanos. Fíjense, no podemos ver en nosotros en Pablo esa total humildad. De decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque es mi responsabilidad y aprecio el trabajo que se me ha dado. Pero aparte, mientras vaya a ustedes, yo me voy a sentir bendecido de estar con ustedes. Porque ustedes también me van a fortalecer, porque ustedes también me van a ayudar, porque lo que ustedes son también es bueno para mí. No se sentía autosuficiente ni sentía que él se las sabía de todas. Aunque él podría haberlo hecho tal vez, él sentía que tenía la necesidad de los demás hermanos. No podemos nosotros rendirnos sin haber servido a todos, sin haber aprovechado la bendición de estar entre los demás sirviéndoles. Porque al final del día este es el principio que Jesús nos ha puesto. Sirvamos a los demás. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Fue lo que Cristo dijo. Él vino a lavarle los pies a sus discípulos. Él vino a hacer lo que nadie quería hacer, lo que la gente pensaba que era lo peor, para poderle dar valor a eso. Y es que dice Dios que cuando nosotros nos humillamos, Él nos enaltecerá. Y esto es lo que Pablo nos está enseñando aquí. No te rindas en servir a los demás. No te rindas, sino que piensa en ellos y que siempre tu plan sea el de bendecir en donde tú estés con el Evangelio y absorber de ellos esa energía para poder seguir con tu ministerio. Pablo iba a ir a diferentes lugares y en los cuales iba a servir, pero también esperaba de ellos obtener esa bendición al estar entre ellos. Me llama mucho la atención que en estos versos Pablo les está diciendo a los de Roma las cosas que va a hacer, pero hay una parte en la cual me dice en el verso 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes. Ponerse en las manos de Dios en las cosas que uno está haciendo siempre es de suma importancia. Y fue algo que Pablo no olvidó de hacer, no se olvidó de poner en la mente de todos los demás. Servir va a obtener obstáculos, o cuando usted está sirviendo siempre va a haber obstáculos que le va a impedir hacer las cosas, y usted tiene que estar bien decidido a servir, porque los obstáculos lo van a intentar detener de servir, y le van a meter ideas, o se le van a atravesar personas, o se le van a atravesar dificultades, pero usted tiene que estar realmente decidido con la ayuda de Dios para poder luchar o para poder atravesar dichos obstáculos. No somos autosuficientes, y Pablo sabía eso. No soy autosuficiente, sino que necesito de Dios para poder seguir sirviendo. No rendirnos es olvidarnos
de las cosas que nos hacen sentir satisfechos, de las cosas que nos hacen sentir cómodos, de las dificultades que encontramos, de los problemas que tenemos con algunas otras personas, es olvidar todo eso y a pesar de todo eso, seguir sirviendo a los demás, seguir predicando, seguir anunciando, seguir bendiciendo en donde estés. Pablo nos enseña que nada nos puede desviar, sino que siempre tenemos que poner mucha atención en lo que nosotros estamos haciendo. Pablo era una persona que estaba dedicada y que sabía estar entre ricos y sabía también andar entre pobres, y este era su trabajo. Cuando iba a ir a Jerusalén, iba a llevar la ofrenda que había sido recogida en Macedonia y Acaya, porque sabía de la importancia de estar cuidando de todas las personas. Siempre tenemos que estar buscando cómo servir. Siempre tenemos que estar buscando la ayuda de Dios en nuestro servicio para que no seamos exaltados o sobreexaltados de lo que estamos haciendo, sino que siempre comprendamos que fue gracias a la ayuda de Dios que pudimos hacer lo que estábamos haciendo. Tenemos que ser capaces de estar apasionados por Cristo, de estar entregados a lo que hemos nosotros decidido de ser, así como lo hizo Pablo hasta el momento de su muerte. Por eso Pablo era capaz de decir: yo he soportado todas estas cosas por amor a los perdidos, porque él se sentía endeudado con todos los hermanos para poderles anunciar el evangelio. Él quería cumplir con el ministerio que se le había dado. Pablo no se veía a sí mismo como un supercristiano, sino que él mostraba la realidad de cómo un creyente debe de reaccionar al encontrarse con Cristo. Estos principios son importantes, se los repito. Estar apasionados por Cristo hasta el momento de nuestra parte es lo que necesitamos como cristianos, y debe de ser nuestra reacción natural. El conocer a Cristo debe de impulsarnos a nosotros a vivir por Cristo, a hacer lo que Dios nos ha mandado y cumplir así nuestro ministerio, porque nos sentimos deudores a los demás. ¿Qué es lo que Pablo decía? Soy deudor a ustedes. Les debo el predicarles, les debo el amarles. Y como eso es lo que yo tengo que pagar, entonces no me queda otra cosa más que hacerla. Olvidar que estamos apasionados por Cristo, olvidarnos de la pasión por Cristo, olvidarnos del amor a los perdidos, olvidarnos de la deuda que tenemos y olvidarnos, y olvidarnos de el ministerio que se nos ha puesto a nosotros. Eso nos hace estar sentados, cómodos y sin trabajar. Nuestro deseo o lo que Pablo nos invita aquí a no rendirnos es lo que decía ya en Romanos cuando empezó esta carta, Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice: porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo anhelaba ir a Roma para predicar, para bendecir y para él confortarse o para él animarse a seguir haciendo el trabajo que le toca hacer. No te rindas en servir, no te rindas en predicar. Si no has llenado lo que está a tu alrededor, empieza a llenarlo, y si ya lo llenaste, pues siempre habrá espacio en donde más predicar, pero cumple tu ministerio. Porque esto es lo que Dios nos encomendó, esto es lo que Dios nos pidió y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Una vez más, Pablo no se veía a sí mismo como un supercristiano, como un cristiano especial que sabía hacer cosas inimaginables y cosas grandiosas. Pablo se veía a sí mismo como un creyente que reacciona al encuentro con Cristo. No quiero bajar
o minimizar las cosas que Pablo ha hecho. Pero quiero que nosotros seamos capaces de no verlo arriba, sino de buscar ese empate. Que seamos capaces de decir, oye, Pablo hacía eso, pero no porque fuera especial, no porque él fuera más. Yo tengo las mismas capacidades, yo tengo las mismas posibilidades, pero a lo mejor lo que me falta es pasión. A lo mejor lo que me falta es amor por los perdidos. A lo mejor lo que me falta es el sentido de responsabilidad hacia el trabajo que Dios me ha encomendado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando aprendemos este principio, cuando aprendemos a no rendirnos en servir a los demás, entonces comenzaremos a hacer lo que nos toca hacer. Pero fíjense lo que dice más adelante. Capítulo 16, versículos del 1 al 16 y versículos 22 y 23, ya casi para terminar. Una lista de nombres da Pablo aquí. Una lista como les decía al principio, a pesar de que parecía que en el versículo 33 del capítulo 15 ya había terminado todo y la historia había llegado a su final, Pablo le da un vuelco y les vuelve a decir otras cosas. ¿Para qué están estas cosas aquí? Pudiéramos una vez más pensar. ¿Cuáles son puras personas que no conozco? Son personas que la mayoría de ellos nada más aquí las encuentro. De algunos de ellos encuentro en otros lados, pero ¿para qué está esta lista aquí? Si al final del día, como decíamos hace rato, toda la escritura está inspirada por Dios. Y cuando decimos toda, es de principio a fin. Y esto se encuentra allí. Entonces debe de haber una lección que aprender. Entonces, más que una lista de nombres, es el hecho de aprender nosotros a no rendirnos y reconocer el trabajo que los demás hacen, en el cual nosotros también servimos, o del cual nosotros también somos parte. No es una lista para llenar de orgullo a las personas y que se sientan reconocidas o se sientan más importantes que otras. Es simplemente el saber que Pablo ha podido hacer todo lo que ha podido hacer gracias a que se ha rodeado de gente o que ha estado gente alrededor ayudándole en esos momentos difíciles. Pablo no era el superpoderoso, no era el que tenía la capacidad de salir solo de las dificultades más grandes, sino que él podía salir solo porque las personas que estaban a un lado de él en uno o en otro momento lo fortalecieron para poder seguir. Pablo nos enseña que no estamos solos, que Dios nos ha proveído de una familia, que Dios nos ha proveído de hermanos que nos pueden ayudar a seguir avanzando, pero tenemos que también saber reconocerlos. Tenemos que también darnos cuenta y darles el valor a cada uno de los que han formado parte de nosotros en el ministerio y en los momentos difíciles. Es fácil llevarse las flores o llevarse los aplausos y que digan qué buen hermano es. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no seríamos nada si no tuviéramos a los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Si no los tuviera ustedes. Si no tuviera la familia. Si no tuviera cada uno de los que se dedicaron a dar un consejo. Que se detuvieron a darme unas palabras de ánimo o a darnos unas palabras de ánimo. No podría yo ser nada si no los tuviera ellos. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros aprendamos a hacer. He tenido momentos difíciles, dice Pablo, pero en esos momentos difíciles no he estado solo. El sentido de todo esto es que nosotros debemos de aprender que los hermanos en Cristo son nuestra familia y son parte de nuestros colaboradores y son parte de los que estamos luchando. Todos somos partícipes de las glorias y de las bendiciones de Dios. Todos nos necesitamos y no podemos hacerlo solos. Es algo que tenemos que saber hacer en conjunto. Y Pablo aquí está mostrando una muestra, válgame la redundancia, de afecto, pero no de un afecto superficial, sino de un verdadero afecto. Y nos muestra cómo estamos conectados unos con otros. Como lo decía a lo largo de la carta Pablo, somos una familia, somos un cuerpo, que nos une el amor. Y Pablo aquí está demostrando que él vivía lo que estaba predicando. Pablo nos enseña a nosotros que nos necesitamos
y que a veces somos demasiado egoístas para poder reconocerlo, pero que debemos de aprender a hacerlo. Pablo nos dice una variedad de personas, hombres, mujeres, a lo largo de esta lista. Nos muestra a nosotros también gente muy cercana a él. Nos muestra gente que no estaba tan cercana, sino que algunas veces se los encontró. Muestra gente a la cual le llama familia, a la cual le llama mamá, con la cual tenía grandes interacciones. Fíjense, vamos a leerlos. Verso 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, dice, y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquías, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Hedonio, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenea y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persidia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo tenía un lazo especial con estas personas. Pablo sabía que todas estas personas le habían ayudado a poder cumplir el trabajo que a él le había sido encomendado. Y habla de ellos con ese cariño, y habla de ellos con ese amor, no con la intención, una vez más, de vanagloriarlos, sino de reconocerlos y de darles el valor ante todos, el valor que para ellos tienen. Recuerden ustedes que Pablo nunca había ido a Roma. Pablo no conocía la iglesia en Roma. Es una iglesia en la cual él no trabajó para establecerlo, para ponerla. Pero era una persona que estaba íntimamente ligada con los demás hermanos. No eran simplemente hermanos, sino que él los sentía como amados suyos. No eran simplemente personas con las que se reunía, sino que eran parte de ellos. Y por eso, una vez más, no nos rindamos en reconocer la necesidad que tenemos de los demás. Pablo nos enseña aquí que no podemos solos, que no importa cuánto sepamos, ni importa cuánto hayamos hecho, nos necesitamos mucho unos a otros. Y necesita haber un enlace verdadero, un enlace correcto, un enlace inquebrantable. Y no hay otra cosa que nos pueda unir más que el amor verdadero y el amor a los hermanos que han sufrido o con los que hemos estado luchando mano a mano, hombro a hombro. En esta parte de la escritura menciona aproximadamente 27 nombres de personas a las cuales Pablo manda saludos y denota las cosas que ha vivido con ellos. Menciona a diferentes iglesias que estaban en Roma, las cuales se reunían en las casas de algunos
de algunos de ellos, como de Priscila, de Aquila, por ejemplo. Dice: saludad también el 5 a la iglesia de su casa. Y así hace algunas otras a las cuales les dice: saludad a la iglesia, y saludad a los que se reúnen en su casa, y saludad a los que se reúnen con él. Pablo nos hace recordar que cuando todos luchamos juntos, podemos hacer más. Pablo nos hace recordar que no importa lo que las personas puedan parecer o la procedencia de donde ellos vengan, que pueden ser realmente útiles si nosotros nos dejamos ser trabajados o dejamos que podamos trabajar juntos. Les digo una vez más, en esta historia, en esta lista, hay hombres, hay mujeres, hay ricos, hay pobres, hay grupos completos, hay parejas, hay personas individuales, hay jóvenes, hay viejos. Todos de una o de otra manera sirvieron en el ministerio de Pablo para poder hacer su trabajo. Todos nos necesitamos. Todos de una o de otra manera necesitamos de alguien que nos anime, necesitamos de alguien que nos ayude, necesitamos de alguien que nos cuide. Y es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. No te rindas en reconocer la necesidad que tienes de los demás. No te rindas en establecer una relación con los demás. No te rindas en dar gracias a los que han estado contigo. Porque a lo largo de tu cristianismo va a haber muchas personas que te van a ayudar. Y hay que saber reconocer a los que han colaborado contigo. Pablo puso esta lista aquí. Y una lista que reconoció a estas personas y que todavía hoy, 2000 años después, se habla de esas personas como personas que ayudaron a Pablo en el ministerio que tenía ahí. En la iglesia no hay miembros inútiles. Todos de una o de otra manera jugamos una función. Por eso la Biblia nos dice que hay miembros que a nosotros nos parecen que no sirven de nada, pero en realidad son los que tenemos que tener más cuidado, son de los que más cuidado tenemos de ellos. A veces los miembros más frágiles son los miembros que más aportan. A veces los miembros que parecen más pequeños son los que más cosas buenas causan en nuestro organismo. Todos somos importantes. Todos nos necesitamos. Y todos debemos de estar dispuestos a trabajar como uno solo. Y es que tenemos el concepto equivocado muchas veces. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puede hacer Dios por mí? Cuando el pensamiento de nosotros debe de ser: ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Cómo puedo servir a los demás? Y cuando empezamos todos a pensar de esa manera, nos empezamos a ayudar, empezamos a crear lazos entre nosotros y podemos avanzar mucho más. Pero para eso tenemos que saber reconocernos. Tenemos que saber que todos necesitamos de todos. No estamos solos. Por eso no te rindas. No te rindas en ser agradecido a los demás. No te rindas en reconocer que no puedes tú solo y que ha habido gente que te ha ayudado, y agradece por ello. El último punto que nosotros vamos a ver es: no te rindas en el celo por Cristo. Versos del 17 al 26. Fíjense lo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ajenos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero que seáis sabios para el... Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora, y que las escrituras de los profetas, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcáis en la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. No te rindas en ser celoso por Cristo. Una vez más, parece como que ya es el final, cuando en el verso 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Parece que ya fue el final otra vez. Pero otra vez Pablo dice, espérame, todavía hay algo más que decir. Y lo que nos dice es, sigue celoso, sigue haciendo las cosas bien, no te rindas nunca. Dice, vigila, dicen los primeros versos, vigila, esténse atentos, porque habrá gente que venga, que cause división y que cause tropiezo en la iglesia, pero ustedes no se dejen llevar. Habrá gente que intentará cambiar la verdad, pero ustedes no se dejen llevar, no se dejen cambiar. En esta lección aprendí que según dicen algunos conocedores, que se necesitan de 4 generaciones para que una iglesia pierda la verdad, para que una iglesia pierda el evangelio. Y quiero que nosotros pongamos atención en esto porque es importante. La primera generación abrazará el evangelio con amor, con aprecio, le tomará el valor, pero la segunda generación lo dará por normal. Dirá, bueno, esto ya lo he aprendido, esto ya lo he vivido, nada nuevo, lo mismo de siempre. Ya la tercera generación como que le empezará a añadir cosas y lo confundirá. Y la cuarta generación lo perderá por completo. Cuando nosotros no estamos atentos a las personas que vienen e intentan cambiar la verdad, estamos propensos a caer, a perderla, a perder el evangelio de Dios. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. Hey, ustedes lo han estado haciendo bien, pero no se dejen vencer. Ustedes han estado trabajando, pero tengan cuidado porque habrá gente que intentará cambiar la doctrina y ustedes deben de saber distinguirlo y defenderlo. Habrá gente que vendrá, intentará llenar sus bolsillos, intentará sacar provecho de todas estas palabras y los intentará engañar. Y si ustedes son ingenuos, se van a ir tras ellos. Y Pablo les dice, tengan cuidado. Tengan cuidado de no perder el rumbo, de no perder el enfoque. Cuídense de los falsos maestros, cuídense de las doctrinas que no son correctas, de la doctrina de la prosperidad, de los que predican por su conveniencia, de los que tuercen las escrituras, de los que citan la palabra de Dios para decir mentiras. Cuídense de todos ellos y no sean ingenuos, dejándose llevar por historias, por fábulas, por cuentos. No importa que tengan la Biblia en ese cuento, en esa fábula, no importa que venga un texto, ustedes pongan atención en hacerlo bien. Cuando Jesús fue tentado allá en Mateo capítulo 4, cuando tenía esa interacción con Satanás, Satanás le citó la Biblia. Satanás le citó la Biblia para intentar confundirlo. ¿Por qué quiero que veamos eso? Porque Satanás cita lo que Dios dice, pero le mete una mentira entre esa verdad. Y cuando nos confunde, nos atrapa y nos lleva. Por eso pongan siempre atención, porque los falsos maestros no vendrán diciéndonos, hey, quiero todo su dinero y no me importa la vida de ustedes, no me importa si ustedes se van al infierno, yo lo que quiero es que ustedes me den todo su dinero. No llegará así, sino que llegará con palabras bonitas y parecerá que viene de Dios y parecerá que tiene la verdad, pero su fin saldrá a relucir y si no estamos atentos no lo podemos ver.
El problema es que se levantan generaciones como en nuestro presente, generación que no está pensando, que no está atenta a la verdad, sino que se está llevando por el sentimiento. Es más sentimental que intelectual. Es más de lo que él siente, de cómo se siente por dentro, de lo que de lo que es verdad, que de lo que es correcto, de lo que es moral. Y cuando se dejan llevar por el sentimiento, cuando se dejan llevar por su corazón, son engañados. Y ningún creyente está exenta, o ninguna iglesia está exenta de caer. Por eso todos deben de poner atención. Pablo le dice en el verso 19, hey, lo están haciendo bien, pero necesitan seguir haciéndolo bien. Y para eso yo necesito que ustedes sean expertos para el bien y sean principiantes para el mal. Quiero que ustedes estén bien ejercitados en hacer las cosas buenas, aunque no sepan hacer las cosas malas. Pablo les dice, vigilen que la verdad siempre sea pura, que nadie se las cambie, que nadie le añada o le quite. Vigilen que siempre se predique lo que Dios dice. Fíjense en el verso 20, me llamaba mucho la atención. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué dice el Dios de paz? Porque dice que el Dios de paz aplastará. ¿Por qué no dice que el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios grande será el que aplastará? Sino que el Dios de paz nos enseña a que tenemos que saber que aún a lo que Dios nos llama, aún lo que Dios es hacer las cosas bien. Y que en hacer las cosas bien es la forma en que nosotros vamos a poder vencer el mal. No vamos a vencer el mal haciendo un mal más grande, sino que a través de la paz, a través del hacerlo, como les digo en el verso anterior, en hacer las cosas bien, a través de estar ejercitándote en la palabra de Dios y en haciendo lo que Dios te manda, es la forma en que se puede terminar con eso. No es una lucha de poder, no es saber quién es más fuerte, porque Dios es más fuerte, sino que es saber luchar con las reglas o saber luchar en las cosas que Dios nos ha dado. El saber ser prudentes, firmes, llenos de fe y esperar a que Dios sea el que haga su trabajo. No te pongas a hacer las cosas que no te corresponden, ni te pongas a tratar de ir más allá. Espera en Dios a que Dios sea el que haga el trabajo y espera a como Él ha dicho que tienes que esperar. En este capítulo 16, Pablo nos enseña a que la verdad que Él nos está dando es la verdad que Dios siempre ha querido para nosotros. Es la verdad que había sido anunciada desde antes y de la cual los profetas habían estado diciendo. Que tenemos como gentiles, que tenemos que obedecer a la fe, que tenemos que obedecer a la verdad, que nosotros también somos parte del plan de Dios, del plan redentor de Dios, del plan de salvación de Dios, y que nosotros también podemos disfrutar de sus bendiciones. No te rindas, porque tú eres parte del plan. No te rindas, porque esto es una verdad. No te rindas, sino que vigila, esfuérzate, aliméntate y sé celoso por Cristo, sé apasionado por Él, apasionado por la verdad, que nada ni nadie te la pueda cambiar. Vamos a tratar de terminar.
A lo largo de estos 8 meses aprendimos muchas cosas y todavía hay muchas cosas que podemos aprender de este libro. Y comenzó diciéndonos que sin Dios estábamos perdidos y que no hay nada que nosotros podamos hacer, sino que nosotros somos llevados por nuestros propios deseos, sino que nosotros somos llevados por nuestras propias concupiscencias y dejamos que el pecado exista, o dejamos que el pecado se apodere de nosotros. Pero en su misericordia, y aun cuando nosotros no lo merecíamos, nos dio amor, sabiendo que nosotros teníamos que sufrir la muerte por causa del pecado. Él vino y entregó a su Hijo y nos amó cuando nosotros no merecíamos ser amados. Y Él nos dio todo lo que nosotros necesitábamos mediante un plan inimaginable, mediante un plan hermoso, mediante un plan donde solo Él se llevaba la gloria. Un plan en el cual nosotros no habíamos hecho nada. Un plan de salvación divino, donde no podía haber una mente humana que lo pudiera imaginar. Nos enseñó a lo largo de estos últimos capítulos, nos enseñó cómo vivir el cristianismo, cómo vivir a partir de haber reconocido ese amor, a partir de haber reconocido esa necesidad, haber visto el amor de Dios y haberlo reconocido en nuestras vidas. Y al final de la carta nos sigue diciendo, hey, pero sigue avanzando, pero sigue sin rendirte, pero sigue haciendo el trabajo. Hay muchas cosas que hemos aprendido, pero no te rindas en predicar, pero no te rindas en reconocer a los demás, pero no te rindas en sentir celo por Cristo. Sigue haciendo el trabajo que te toca hacer. Y concluye Pablo diciendo, y al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.